Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Están escuchando Entre Líneas. Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate, llevan su chocolatera, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, su molinillo y su anafe, María, María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están bebiendo, ay María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están bebiendo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados, Organización Manzano y Manzano, hoy sábado 5 de diciembre del año 2020. Se nos acabó el año, Germán, y pues qué mejor que empezar con esta canción. Y obviamente saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Germán, y muy buenos días a todos los que nos escuchan por la cadena básica de Todelar en La Voz de Bogotá. Claro que sí, Marco, muy buenos días para ti, muy buenos días a todos nuestros oyentes y obviamente escuchando esta bella canción. Hace rato quería colocar Carranguera y qué mejor, Hacia Belén va una burra de los Rolling Ruanas. Te voy a contar quiénes son los Rolling Ruanas, porque es un grupo que además me gusta muchísimo, formado obviamente por unos bogotanos, por Juan Diego Moreno con la voz y la guacharaca, Ferceli con el requinto y los coros, Luis Guillermo González con la guitarra y los coros y Jorge Mario Vinasco con el tiple y los coros. Armados con instrumentos tradicionales de la carranga y vestidos con la típica ruana campesina, decidieron subir a YouTube singulares covers de The Beatles, Kiss y The Rolling Stones en ritmo de carranguera, sin pensar que se convertirían en fenómeno viral a finales del año 2015. Y obviamente, Marco, porque ya ahora sí, llegó diciembre con su alegría, a pesar de todo lo que nos ha ocurrido en el año 2020, a pesar de todo este tema del COVID-19, diciembre, momento para regocijarnos, estar con la familia, de todas formas con todos los protocolos y las normas de bioseguridad, que vamos a estar hablando de eso. ¿Qué piensas de eso, Marco? No, interesante de todo. Y todo lo que está pasando, Sergio. Y qué bueno esa canción que tú estás colocando, porque efectivamente llegó diciembre y llegaron las festividades en este COVID que nos va a tener bien guardaditos en plena Navidad y en pleno Año Nuevo. Claro que sí, Marco. Vamos a hablar un poquito sobre COVID-19, porque obviamente tenemos que ser bien responsables con este tema. El último reporte del Ministerio de Salud nos habla que el día de ayer, 4 de diciembre, 9.285 nuevos casos, 162 nuevos fallecimientos. Colombia ya lleva más de 170 días reportando más de 100 muertes diarias, para un total de casos de 1.352.607 casos con 37.467 decesos. Dicen que solamente hay 70.968 casos activos. Sin embargo, Colombia se sitúa, ojo gente, en puesto número 10
a nivel mundial. No ha dejado desde el mes de marzo los 10 primeros lugares, desde el mes de abril, perdón, los 10 primeros lugares a nivel mundial. Supremamente vergonzoso el manejo que le ha dado el gobierno nacional a la pandemia. ¿Y qué opinas ahora, Marco? El Ministerio de Salud hace caso omiso a la orden del juez de tutela en el que, como bien lo sabemos, el mismo ministerio dijo que ya para los viajeros que ingresen a Colombia de destinos internacionales no se les va a pedir prueba de COVID-19 ni aislamiento preventivo obligatorio de los 14 días. Se interpuso una acción de tutela, la cual fue fallada en primera instancia, donde se le ordena al Ministerio de Salud que realice las pruebas, y en franca oposición, el ministro de Salud determina que no van a cumplir ese fallo judicial, como quiera que eso afectaría a 120,000 viajeros en contra de 50 millones de colombianos. ¿Qué piensas tú de eso, Marco? No es raro, Sergio. Este gobierno está acostumbrado a no obedecer las decisiones judiciales. Ya lo vimos con el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Y entonces eso no me extraña a mí, y creo que no nos extraña a muchos colombianos, y además porque sabemos que por el aeropuerto es por donde entra el COVID. Así entró a comienzos de la pandemia, y seguramente el rebrote también va a comenzar por allí. Sí, dice el Ministerio de Salud, ojo, esto lo cito entre comillas, poner en cuarentena alrededor de 120,000 viajeros que ingresan al país puede tener efectos muy negativos, especialmente en la época del año en que nos encontramos y después de 9 meses de medidas restrictivas. El ministro Fernando Ruiz. Tamaño ministro el que nos ganamos los colombianos. Ahí están las votaciones, duélale al que le duela. Y Germán se ríe nomás. Así que bien, por eso este final de año, gente, no vayas a descuidar. Es cierto que estamos en diciembre con su alegría, sin embargo, no vamos a bajar la guardia. Uso de tapabocas, distanciamiento social requerido, no hacer grandes reuniones, mucho menos con gente que no haya sido, que no esté en tu núcleo familiar, con personas que tú hayas conocido, que se estén cuidando, que estén tomando todos los protocolos de bioseguridad, lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial. Yo por lo menos yo cargo ahí en el carro para donde voy un frasquito con un spray con alcohol, y a todo lado donde llego, alcohol para todos lados. Ya dicen que ya tenemos más alcohol en el cuerpo por fuera que por dentro seguramente, pero no vamos a bajar la guardia, mucho menos después de todos los cuidados que hemos tenido, y mucho más cuando ahora abrieron formalmente todo el comercio con la época decembrina. Y tú viste, Marco, las imágenes del San Victorino en el centro de la ciudad el día 1 de diciembre. Impresionante, parecía una manifestación. Pero una manifestación sin ningún tipo de cuidado ni nada por el estilo, y la policía solamente diciendo que iban a tratar de hacer que se respetaran las normas. Y en la foto que tomó el diario El Tiempo se ven por lo menos unas 20 personas sin el uso de tapabocas. Así que, tal y como ya lo vaticinaron los organismos médicos en el país, el rebrote del virus, la segunda ola o el segundo pico de la pandemia, vendrá para el año 2021, para enero o febrero. Así que, gente, vamos a cuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y recuerda que si tú estás aburrido del COVID-19, el COVID-19 no está aburrido de ti. 7:08 de la mañana y avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez.
Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer sindical. 7:10 de la mañana, y a esta hora se encuentra con nosotros en línea telefónica el compañero William Agudelo Sedano, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE. Compañero William Agudelo, muy buenos días. Muy buenos días, compañero Sergio Manzano. Bien, gracias por atender nuestra llamada, compañero William Agudelo, y tenemos información bien importante para los maestros y maestras del Distrito Capital con la finalización de esa negociación y pliego de solicitudes presentado ante la Secretaría de Educación. ¿Qué le podemos contar a nuestros maestros y maestras? Sí, buenos días a todos. Lo primero es que después de realizar el pliego de peticiones en el mes de febrero, hasta ahora se le dio trámite a los puntos contemplados, que eran 266, lograron un acuerdo en 284, y ahí no hubo acuerdo. Este pliego de peticiones... Espérame un segundo, William, tenemos un problema acá en cabina, no te estamos escuchando bien. Bueno, entonces les decía que en el mes de febrero radicamos un pliego de peticiones que están contemplados cerca de 286 puntos, logramos acuerdos 214 puntos que tienen que ver con temas fundamentales, como es el primer tema que planteamos ahí, es la financiación de la educación, es decir, que el gobierno distrital envíe una comunicación al Ministerio de Educación Nacional, que hagan todas las apreciaciones de Bogotá en torno a la necesidad de aquel punto que el gobierno no ha podido avanzar con el gobierno nacional, que es el tema de la financiación de la educación pública, el tema del sistema de participación. Entonces lo que se plantea acá es de Bogotá iniciar una campaña nacional para que el gobierno haga esa modificación de los dos artículos de la Constitución del 356 y el 357. Ese punto es fundamental en la política educativa que hemos venido planteando. El tema del preescolar de 3 grados. Nosotros veníamos diciendo desde tiempo atrás, mucho antes de la situación que se ha venido pensando en el Congreso de la República, con lo que quiere el gobierno acabar con el preescolar, es en Bogotá lograr el prejardín, que teníamos durante el gobierno de Petro alrededor de 15.000 estudiantes. Sin embargo, la administración de Peñalosa acabó con eso. Entonces la idea es volver a revivir el prejardín en las instituciones públicas. El tema de la educación nocturna, que es fundamental el fortalecimiento. Se crea una instancia que permita mirar la política educativa de la educación de jóvenes y adultos, y en ese sentido, pues con el debate que se dio en estos días en el Congreso de la República de la modificación del artículo 67, pues la idea es avanzar en ese proceso, que Bogotá permita y dé los recursos necesarios para que se pueda financiar la educación de jóvenes y adultos con buenos recursos. Otro de los temas fundamentales es el tema de la provisionalidad. Nosotros aquí, pues primero que se le mantenga los cargos provisionales a los maestros que están. Ya han salido 7 resoluciones de ubicación, faltan algunas dependiendo del número de estudiantes, pues se mirará el próximo año, pero faltan algunos docentes todavía por ubicarse. Entonces la idea es que se le dé estabilidad relativa a los maestros provisionales y presionar el concurso docente ante la Comisión del Servicio Civil, porque más o menos aquí hay 3.000 a 4.000 vacantes en ese aspecto. El tema de orientación escolar también, el respeto a los horarios de trabajo, la jornada laboral, todo lo que tiene que ver con el tema de la jornada única, que ahí tuvimos muchas diferencias y tenemos diferencias con la administración, porque ellos siguen planteando la jornada única y quedamos en una comisión que va a mirar los colegios que están de jornada única
y cuáles son las situaciones que están viviendo, porque muchos de esos no tienen las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades. También hay temas que tienen que ver con la ruralidad, con el arreglo de infraestructuras educativas. Ustedes saben que pues durante los últimos gobiernos, sobre todo del gobierno de Lucho Garzón, se invirtió en construcción, y Abel Rodríguez en construcción de colegios, cerca de 50 colegios, pero esos son colegios nuevos, pero los colegios antiguos no han tenido mayor apoyo, y en ese sentido lo que se busca es el fortalecimiento de esas infraestructuras, es decir, casi construir un colegio de nuevo, porque esas infraestructuras toca remodelarlas totalmente. Entonces en eso compromiso la administración de sacar los recursos necesarios para eso. Hay un tema de capacitación que también está en el plan de desarrollo, y que nosotros habíamos planteado también el tema de capacitación a los docentes. Aquí se le puso un tope de 5.000. Nosotros creemos que eran más, porque la otra administración se había avanzado, pero esta administración solamente dejó 5.000, y nosotros en eso hemos venido planteando que debe mejorar el número de maestrías, doctorados y especializaciones que deben hacer los docentes, financiados con la Secretaría de Educación al menos del 70%. Es decir, esos son muchos de los temas que se plantearon en la negociación. Bien importante toda esa temática sobre ese pliego que fue radicado el 28 de febrero del año 2020 en la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría General, ese pliego que se encuentra colgado en la página web de la ADE. Así que no nos queda más que nuestras felicitaciones, compañero William Agudelo, por ese importante avance para los maestros y las maestras del distrito. ¿Qué último mensaje quisiera usted darle ya a los maestros y maestras en este diciembre, ya finalizando este año 2020, con todo lo que se avecina y con todo lo que se vendrá seguramente para el año 2021? Ya frente a eso, el mensaje que quieren darle de parte de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, a los maestros y a las maestras ya finalizando este año, y por supuesto con lo que se va a venir en el año 2021, con todo el tema de la alternancia, con la pelea por la reforma al sistema general de participaciones, con la amenaza latente que hay a los directivos, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes gremiales, con la estigmatización por parte del partido de gobierno en contra de los maestros y las maestras. ¿Qué podríamos decirle al magisterio distrital? Bueno, lo primero, pues, agradecerle al magisterio, a ese grupo valiente de docentes que estuvieron al frente de defender el derecho a la educación de los estudiantes. Muy importante todas las labores que se hicieron en los colegios para mantener el número de estudiantes y para lograr que la educación pública no terminara por ahí archivada, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo que hicieron los maestros fue muy importante, y en eso hacemos el reconocimiento a todos. Yo cuando digo maestros hablo de directivos, docentes, orientadores, coordinadores y el personal administrativo también que estuvo al frente de esa situación. Primero, decirles que eso ha sido un triunfo, que hemos avanzado en ese proceso y que debemos continuar el próximo año en esa situación, porque no sabemos cómo va a estar el tema de la pandemia, y ese es un tema que lo discutiremos el próximo miércoles con la Secretaría de Educación, porque ellos hablan de regreso gradual y progresivo el próximo 25 de enero. Sin embargo, como vemos las condiciones de contagio en Bogotá y a nivel nacional, y el número de muertos que ha venido aumentando, pues la situación no es fácil. Entonces ahí tenemos que mirar el colocar primer punto, lo que diga la comunidad científica, y de acuerdo a eso pues regresaremos. Y el segundo punto es que se den las medidas de bioseguridad en los colegios, que verdaderamente no solamente gel y alcohol y un tapabocas, es todas las condiciones necesarias para que los estudiantes tengan verdaderas garantías de regreso a clases. El tema para el 10, entonces tenemos 10 de diciembre, tenemos el concierto por la vida, la paz, y desde las 10 de la mañana nos concentraremos en la Plaza Bolívar, porque allí vamos a seguir denunciando el asesinato
de líderes sociales, las cerca de 80 masacres que se han dado en el país, la persecución y el amedrentamiento a todos los dirigentes sociales, todo lo que se ha venido dando en el país y contra todas las políticas del gobierno de Duque, que viene atemorizando a la población, busca incrementar una serie de reformas que van en contravía del derecho a la educación y el derecho a la salud, como el proyecto de ley 010, rechazado por todos los médicos de este país, y también todo lo que tiene que ver con la vacuna. Nosotros seguimos insistiendo en que la vacuna debe ser gratuita, universal y libre, es decir, que tenga las condiciones que cualquier país y cualquier empresa que tenga la vacuna pueda entrar al país, no solamente las que se traten el gobierno nacional, sino que hay muchas vacunas en el mundo, entonces que esas vacunas entren al país, que se tenga circulación libre, que sea gratuita para todos los colombianos, y que sea universal, es decir, que se preste para todos los, porque ¿qué hacemos en Colombia vacunándonos si en los países alrededor no pueden vacunarse? Entonces eso sería perder el tiempo. Entonces la idea es que toda la región tenga una vacuna que le permita, digamos, afrontar el virus. Entonces todas las medidas, nosotros estamos, el próximo año pues seguiremos en las calles y en la movilización. Nosotros sabemos que estamos en estos momentos esperando que en el distrito se apruebe el presupuesto, martes y miércoles. Estaremos pendientes de esa aprobación de ese presupuesto porque es necesario para la educación pública, para aquellos maestros y para aquellos administrativos temporales, que ayer hicimos un meeting con ellos en la Secretaría de Educación, porque más o menos hay 400 administrativos que no han sido nombrados, que están a la espera, y entonces esa es una situación, si son temporales que están en los colegios, son los pagadores, son las personas que están ahí en las nóminas de los colegios. Entonces es bueno que en ese sentido estaremos pendientes de toda la movilidad y estaremos para el próximo año en el paro nacional si es necesario, porque no podemos permitir estas políticas de este gobierno. Bien, ese era el compañero William Agudelo Sedano, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADE, a quien agradecemos estos minutos que ha dispensado para la audiencia de Entre Líneas, 7:23 de la mañana, y avanzamos. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer sindical. A esta hora de la mañana se encuentra con nosotros nuestro compañero, amigo de esta casa ya durante todas estas emisiones y además durante todo el trabajo que hemos desarrollado en Organización Manzano y Manzano, el compañero Jorge Enrique Cortés Navarrete, actual vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Compañero Jorge Enrique, muy buenos días. Sergio, un abrazo, un saludo especial para la mesa de trabajo, para el técnico que nos acompaña hoy. Muchas gracias por su trabajo, y un saludo especial, por supuesto, a toda la audiencia que en este momento se conecta a Entre Líneas por las diversas formas que hoy tenemos de conexión, la radio, el internet, bueno, en fin, un saludo para todos. Gracias por estos minutos, compañero Jorge Enrique. Inició la negociación del salario mínimo para el año 2021. ¿Qué le podemos contar a los colombianos y a las colombianas? Bueno, como siempre, la negociación del salario mínimo se inicia con una presentación de cifras del gobierno nacional fundamentada en elementos que entrega el DANE, en elementos que entregan las distintas instancias del gobierno que manejan estas cifras, el ministro de Hacienda, en fin, una serie de estudios que realizan, los cuales pues son desarrollados con
con unos métodos que nosotros hemos cuestionado siempre porque son tendenciosos. Quieren demostrar cosas que no son, dan cifras que nosotros criticamos porque no obedecen, creemos nosotros, a la realidad. Y bueno, nos muestran elementos como todo negativo en este proceso. Lo cierto es que durante el tiempo en que se ha desarrollado el proceso de pandemia, como por arte de magia, quienes ganan son los bancos, ganan el 114% más de lo que habían ganado, y entonces no entendemos cómo los bancos ganan y el resto pierde. Entendemos que quienes están perdiendo son las pequeñas y medianas industrias. El gobierno nacional no le ha garantizado absolutamente nada para que puedan subsistir. Y es la pelea que nosotros tenemos con el gobierno, donde le exigimos que debe necesariamente garantizar la subsistencia de la pequeña y mediana industria para que la economía salga más rápido de la crisis y los trabajadores no se queden sin empleo. Entonces, por eso nosotros decimos subsidios urgentes para la pequeña y mediana industria, necesitamos la renta básica para los trabajadores. Y el gobierno dice que no. Nosotros tenemos un elemento fundamental. El país crece económicamente siempre y cuando los trabajadores tengan dinero en el bolsillo, lo que hemos dicho de manera, ejemplarizante para que la gente lo entienda. Si el trabajador tiene dinero en el bolsillo, se mueve la economía. Eso es lo que insistimos nosotros. Por eso insistimos en la negociación del salario mínimo en tres cosas esenciales. 1, renta básica. 2, subsidio a la pequeña y mediana empresa para que no fracase. Y 3, el salario de 1 millón de pesos y 120,000 para el subsidio de transporte. Esos son los 3 elementos que les garantizaría a quien mueve la economía en este país. En este país la economía la mueve el recurso, el dinero que está en manos de los hogares para que muevan la economía. Entonces, en ese orden de ideas nosotros insistimos. El gobierno nacional insiste en mostrar cifras negativas. ¿Las cifras negativas qué son? Pues simple y llanamente que si la empresa multinacional X pretendía ganarse 100 pesos, pues hoy gana 80. Entonces dicen, estamos negativos 20%. No es, eso hay que mirarlo de tal forma, porque es que la gente cree que es que están perdiendo las multinacionales y los bancos. No, lo que estamos viendo es un renacer de esos grandes monopolios que son los que están ganando, mientras el trabajador no le garantizan ni siquiera el salario mínimo. Entonces, en ese punto estamos, en la discusión de la cifra. Ahí está el tema del salario mínimo. Nosotros, nuestros técnicos y otros técnicos del gobierno nacional tendrán una discusión profunda el próximo lunes acerca de esas cifras, la confrontación del punto de vista, cómo se debe analizar esos números que nos presentan. Y es ahí donde vamos a estar el lunes en esa etapa. Ahí estamos. Las reuniones están programadas hasta el 18 de diciembre con posibilidad de prolongación hasta el 30. Entonces, bueno, ahí vamos. Nosotros insistimos, tenemos las cifras, tenemos los estudios, tenemos los análisis en ese sentido. Eso por un lado. Por otro, existen 2 referendos en Colombia que no los podemos olvidar. Uno, el de Uribe, el que quiere entregarle la educación por bonos a los papás, acabando la educación pública, con un bono que lleven los niños al colegio que quieran. Lo mismo que hicieron con la salud en Colombia. Tranquilos que se privatiza y ustedes pueden ir al médico que quieran. Pues eso es falso. Lo mismo pretenden hacer con la educación, con el referendo de Uribe. Pero además el referendo de Uribe tiene elementos bastante retardatarios, digámoslo así, en relación a la justicia, que pretende acabar las altas cortes para dejar una sola que pueda ser más fácilmente manipulada y manejada. Quiere reducir el número de congresistas en Colombia, que no se hace en ninguna parte del mundo. Los congresistas
a pesar del descrédito tan grande que tienen, son importantes porque allí es donde se discuten las políticas del país y no puede quedar reducido eso a 80 o a 100 personas, porque ahí sí que son mucho más manipulables y menos posibilidades de llegar sectores pequeños alternativos a esos escenarios. Eso sería una manera de reducir la democracia. El otro elemento que tiene muy grave es que garantiza la corrupción y favorece a los bandidos de cuello blanco. Entonces, ese es un elemento tenaz. Quiere acabar la JEP, quiere garantizar la total impunidad en el evento de la guerra y además plantea la congelación de los salarios durante 6 años. Durante 6 años, eso sería el acabose para la economía nacional. Pero bueno, digamos que ese es el referendo de vida. Sale uno, digamos, paralelo a este, que lo contrapone. Un referendo que lo han definido Chao Duque. Chao Duque significa que no estamos de acuerdo con la política de Duque. Chao Duque significa que debe cambiarse el tipo de economía de este país. Chao Duque significa que no estamos de acuerdo con la dictadura. Chao Duque significa que no estamos de acuerdo con la corrupción. Chao Duque significa entonces que estamos exigiendo la salud, que es uno de los puntos que está en ese referendo. Estamos exigiendo la educación gratuita y obligatoria desde el grado 0 hasta los más altos grados de universidad. Estamos exigiendo la renta básica para los millones de colombianos que no tienen que comer. Eso significa Chao Duque. Significa que estamos por la paz, que no estamos en favor de las masacres, que estamos porque el proceso de paz reciba los apoyos necesarios, no solo de los gobiernos extranjeros, como está llegando la ayuda, que no sabemos a dónde se está yendo, y que el gobierno nacional aporte. Y además, que el presupuesto nacional sea acorde con las necesidades del país, que garantice el desarrollo de la pequeña y mediana industria, que garantice el desarrollo del campesino. Eso es lo que significa Chao Duque. Esos son los 2 referendos que hoy tenemos y es a lo que le estamos trabajando. Finalizo diciendo que el 10 de diciembre tenemos el Día Mundial, el Día de los Derechos Humanos. Vamos a estar ahí, vamos a estar denunciando los 35 asesinatos que tenemos en los últimos 3 años de maestros y en este último año tenemos que anunciar que a la fecha tenemos 9 asesinatos de maestros. Fuera de la estigmatización que hace Duque, fuera de la estigmatización que hace el Centro Democrático, fuera de toda la persecución que está orientando e impulsando Erwin Hoyos, en fin. Entonces estamos en unas circunstancias muy especiales para celebrar y exigir el respeto a los derechos humanos. Entonces son como las cosas, digamos, de último momentico que se van a desarrollar en estas semanas que vienen. Y bueno, estamos listos a continuar el año entrante en la lucha, en la defensa de los derechos humanos, de la salud, de la educación, de la renta básica y demás. Es eso, Sergio. No sé si tiene alguna pregunta extraordinaria o pues adicional a esto que hemos hablado. Creo que ha sido bastante completo, Jorgito. Me encanta precisamente la información precisa, completa, amplia que le entregas a los trabajadores, a las trabajadoras. Así que agradecemos a nuestro compañero Jorge Enrique Cortés Navarrete, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por estos minutos que ha dispensado para nuestra audiencia. 7:34 de la mañana y avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años.
Pensión Gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión, pensión, jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer social. 7:35 de la mañana y hasta ahora se encuentra con nosotros nuestro amigo sociólogo Jorge Luis Villada López, líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Marcos, y a todos nuestros oyentes. Gracias por estar acá, Jorge Luis. Tenemos ya la 37ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia, pero más que historia creo que tenemos un tema bien interesante que tú nos has preparado, así que los micrófonos son tuyos. Bueno, Sergio, yo definitivamente quiero connotar algunos hechos históricos y que nos aterricen sobre la realidad que estamos viviendo hoy, que es muy grave. Quiero empezar diciendo que diciembre 5 tiene una connotación histórica. Recordemos que hace 92 años, precisamente el 5 de diciembre, frente a la huelga de los bananeros, se movilizaron los bananeros con sus esposas hacia Ciénaga, y esa noche se dio la orden de atacar a todos los que estaban reunidos en la plaza de Ciénaga, y hubo una masacre que ha sido destacada por historiadores, incluso por García Márquez. Entonces no podemos olvidar esas fechas que son muy significativas, porque la lucha de los trabajadores por reivindicar sus condiciones de trabajo. Pero también quiero señalar algunos aspectos históricos que nos van a permitir comprender lo que hoy pasa. Recordemos que en el siglo XIX, José Hilario López fue nombrado presidente de la República por presión de los trabajadores y sobre todo de las sociedades democráticas que estaban luchando contra los grandes terratenientes de conservadores, que eran prácticamente los dueños de la tierra y que habían impuesto un modelo de servidumbre y se apoyaban en la esclavitud, que Bolívar no pudo abolir como prometió en su lucha por la independencia. La ley de abolición de la esclavitud, que regía a partir del 1 de enero del 52, dijo: serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a todos los demás ciudadanos. Se cumplía así la promesa con los negros esclavizados, que el Libertador Bolívar no le alcanzó la vida para cumplirla plenamente. Él murió en 1830, entonces no pudo cumplir con esa promesa que había hecho en la lucha por la independencia. El Partido Conservador decidió iniciar un movimiento militar contra el gobierno de López, es decir, una guerra civil con el ánimo de tomarse el poder y echar atrás las medidas que se habían tomado, sobre todo la abolición de la esclavitud. Iniciaron una rebelión promovida por Julio Arboleda. Recordemos esos nombres de la Sergio Arboleda, ahora, que es la universidad que está poniendo prácticamente a todos los que nos están mal gobernando en este momento. Pero a los pocos meses fue derrotada por las autoridades leales al gobierno constitucional, y por eso se pudo concretar entonces la ley de abolición de la esclavitud. Y luego encontramos que en 1899 a 1903, dentro de la hegemonía conservadora, se dio la guerra de los 1000 días, que le costó la vida a 100.000 colombianos. Esa es, digamos, la primera guerra
civil del siglo XX, porque terminó en 1903, y fueron muchos los combatientes liberales que fueron asesinados, y sobre todo niños, porque ya en las anteriores guerras civiles los adultos habían caído, y entonces, digamos, llevaron niños a esa guerra. Y en octubre de 1914, precisamente, como la guerra de los 1000 días la ganan los conservadores, imponen una hegemonía férrea y asesinan a Rafael Uribe en 1914, 2 campesinos armados con hachas en las puertas del Capitolio. Era el único liberal que estaba en el Congreso de la República. En abril de 1948 asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, cuando los conservadores vuelven al poder después de un breve tiempo que se denominó la Revolución en Marcha o la hegemonía o el gobierno liberal, y se agudiza la violencia en Colombia. Esa es la segunda guerra civil del siglo XX, con más de 300.000 muertes y el despojo masivo de tierras a los campesinos. Y posteriormente, en 1989, vemos cómo se asesinan a Jaime Pardo Leal y a Galán en defensa de los intereses, porque eran personas que ya estaban, digamos, en lucha contra los gobiernos autoritarios y sobre todo contra el narcotráfico, que estaba prácticamente gobernando en 1990 a Jaramillo y Pizarro. Es decir, lo que encontramos es que la violencia está ligada a la política como un mecanismo de consolidación del poder. Tampoco podemos ignorar que con la conformación del Frente Nacional se pone fin a la Segunda Guerra Civil del siglo XX, o sea, la de los años 50, con altos costos en vidas humanas, pues superaron las 300.000 muertes, y la profundización del despojo de tierra a los campesinos, que debieron desplazarse más a los centros urbanos. Una paz sin justicia ni reparación, y que dejó abiertas las puertas a la repetición, porque simplemente se trata de una tregua pactada de 16 años, con alternancia del poder cada 4 años, que negó derechos políticos a las demás opciones distintas al bipartidismo, y que concentró poderes en el Ejecutivo facultado para hacer uso permanente del estado de sitio y la administración de la justicia por parte de los militares. Era la época de los consejos verbales de guerra para, digamos, juzgar a líderes sociales. Surgen entonces las guerrillas como respuesta a ese régimen autoritario, y se inicia la otra guerra que vivimos en el siglo XX, que es la guerra contrainsurgente, que se mezcla después con la lucha contra el tráfico de drogas, y que se crean masivamente los grupos paramilitares que aún están entristeciendo a Colombia. Aquí hay que destacar un hecho importante, es que en esa pugna por el poder siempre ha estado, digamos, la guerra presente. Y en este momento, por ejemplo, cuando se está planteando una lucha por movimientos alternativos, se encuentra que están haciendo un ajuste en el Congreso de la República, que ha sido denunciado claramente por la organización Pares, por una ONG donde está Ariel Ávila y León Valencia. Hace 2 semanas sacaron el informe que hasta ahora no ha sido rebatido. Registradores removidos, entre ellos registradores que habían sido nombrados por concurso. Dice Vargas Lleras, es una vergüenza que el Congreso delegue esta responsabilidad legislativa que se extenderá las plantas de personal para crear y modificar, reclasificar empleos, hacer incrementos salariales y crear varios fondos como el Fondo Rotatorio del Consejo Nacional Electoral para tener plata para las próximas
digamos, los torcidos de las próximas elecciones, existiendo ya uno en la registraduría. Como si fuera poco, el artículo 23 del proyecto elimina toda posibilidad de carrera administrativa, pues consagra que todos los cargos directivos, incluidos los registradores, delegados especiales y municipales, podrán ser removidos en cualquier tiempo, argumentando la pérdida de confianza sin exigirle ninguna motivación. O sea que el registrador va a quedar con manos libres para remover registradores en Colombia y poder ajustar el aparato electoral a su capricho. Alexander Vega, el nuevo el actual registrador, ha nombrado a 1.500 personas, dentro de los cuales encuentran 31 delegados departamentales, 15 de los cuales reemplazaron a quienes entraron por concurso de méritos en el 2008 y 15 estaban en provisionalidad y 102 registradores municipales que se tiene la lista de esas personas que han sido removidas para poder nombrar al capricho del registrador, en los que van a estar al frente de las elecciones del 2002. O sea que se anuncia, se puede ver claramente que están preparando el fraude para el 2022. El artículo 24 es el que señala que pueden sacar funcionarios por pérdida de confianza, quizás porque no se han sometido a los torcidos del registrador. ¿Cómo consiguió el registrador las vacantes? Habían personas por concurso de méritos y lo removieron del cargo, se crearon nuevos cargos. En esas estamos, con todo el aval del presidente Duque, que fue el que prácticamente nombró este registrador. Y a cambio de ellos han nombrado gente quemada en las elecciones pasadas, como Julio César Novoa Fontalvo, registrador del Atlántico, que no agradeció al registrador ese nombramiento, sino que se lo agradeció al Char, al clan Char de la costa atlántica de Barranquilla. Julio César Enrique Acuña Vergara del clan Geneco, candidato al Consejo de Valledupar, también quemado, miembro del Partido Conservador. Churley Bichua Granados del Magdalena, cercana al senador Eduardo Pulgar, senador que acaba de ser condenado, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia. Daniel Montaño Guerrero, quien fue representante de la Cámara. En fin, encontramos nosotros que se están llamando unos políticos del Centro Democrático para que entren a ser las personas responsables de las elecciones en el 2022. El código 6 fue consultado, pero no, en verdad, eso fue pactado entre el gobierno y los políticos regionales. Es increíble que el Consejo de Estado haya estado apoyando este código. Alexander Vega está certificado con Odebrecht, tiene 200 minutos de conversaciones con Otto Bula, un personaje distinguido y cercano al grupo de Odebrecht. Se han pedido 4 cosas al menos, es lo que nos está planteando la fundación o la organización PARE. Que esto no se haga la topa tolondra, incluso la elección de los consejos juveniles en marzo, cuando ya tienen todos los controles, va a ser como el experimento, el simulacro de lo que pueden ser las elecciones posteriormente. Hay que tener una auditoría de los software del sistema electoral, porque son de un sector privado que no puede auditar, lo único que hacen es simulacros, que se contraten las empresas norteamericanas de confianza para que hagan una veeduría del proceso, que no se remuevan o se dejen sin empleo los registradores que entraron por concurso. La registraduría es una empresa inmensa que ocupa mucha gente, entonces que le garantice la estabilidad a la gente que está en la registraduría. Hay una serie de artículos que tendrían que salir y que de hecho existe ya un listado para poder hacer esas modificaciones. ¿Aló? Política. Entonces es muy importante que los colombianos estemos pilas para las elecciones del 2022, así como el Centro Democrático está llamando
mirar hacia el año 2022, nosotros también tenemos que mirar hacia el año 2022 y combatir la corrupción que se va a dar en el posible fraude que se va a dar en las elecciones del 22. Entonces, compañeros, con eso. Bien, agradecemos entonces a nuestro compañero Jorge Luis Villada por esa poderosa y muy completa intervención que nos dio 7:50 de la mañana y avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá en el dial 930M Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer jurídico. Bien, ya para cerrar nuestro bloque íbamos a hablar de las pensiones, a continuar con este tema, pero no podemos dejar pasar por alto algo que estaba tocando nuestro compañero Jorge Luis Villada. Marco, reforma electoral, ¿cómo va ese tema? ¿Qué es eso? Es que decir lo siguiente, en las elecciones del 2020, el Centro Democrático con Uribe a la cabeza levantaron la bandera de hacer trizas la paz. Hacer trizas la paz equivale, entre otros asuntos, a hacer trizas los acuerdos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, promover un referendo para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, proponer acabar con las altas cortes y solamente dejar una que se acomode a sus intereses. Para lograr lo anterior y para poder mantenerse en el poder ahora y hacia el futuro, controlan la rama ejecutiva con el presidente de la República a la cabeza. Se han apoderado de la rama legislativa del poder público al hacer alianzas con el Partido Conservador, Partido Mira, Partido Colombia Justas Libres, Opción Ciudadana, Partido de la U, Partido Liberal y Cambio Radical. De la rama judicial, la más esquiva para Uribe y el Centro Democrático hacen enormes esfuerzos para lograr mayorías en la Corte Constitucional y a juro que lo están consiguiendo con las ternas que presentó y presentará el presidente Iván Duque al Senado. Asimismo, controlan la Fiscalía General de la Nación y los entes de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación a partir del próximo mes de enero del año 2021. ¿Y de la Registraduría General de la Nación qué? Pues preocupante, Sergio, y demás oyentes. La próxima semana, los ponentes del proyecto de ley estatutaria del Código Electoral colombiano presentarán ponencia positiva en Senado y Cámara. El proyecto, para traer a colación unos pocos ejemplos, elimina la ley de garantías que restringe la contratación pública 4 meses antes de las elecciones. Fortalece las competencias del Consejo Nacional Electoral, que como ya sabemos, es un ente eminentemente político al ser elegido sus 9 magistrados por el Congreso de la República. Establece que los cargos de registradores municipales y auxiliares, que hoy son cargos de carrera a los que se accede por mérito, pasan a ser de libre nombramiento y remoción, y que una de las causas para remover a un funcionario es la pérdida de confianza. Otorga facultades extraordinarias al presidente por 6 meses para modificar la planta de personal de esta entidad y del Consejo Nacional Electoral. El registrador, escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizados según la ley, juega un papel importante y determinante. Ya el sociólogo y compañero Jorge Luis Villada, pues me releva de hacer algunas anotaciones sobre lo que ha pasado en la registraduría y con todo lo que el análisis que hizo el investigador Javier Ávila y que el compañero Jorge pues lo explicó muy bien y para dónde es que va efectivamente esta situación y esta reforma que estamos señalando. Pero pues, tenemos que agregar lo siguiente. Al registrador entonces no le importó que muchos de los que destituyó estaban allí por haberse ganado el concurso
y a cambio de esa jugadita, los congresistas en el Congreso comenzaron a aprobar rápidamente el proyecto de ley estatutaria del Código Electoral. Según la silla vacía, el registrador nacional Alexander Vega logró ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, entre otros puntos, por el apoyo que le dieron varios senadores, especialmente los llamados ñoños, los entonces muy poderosos senadores cordobeses Musa 10 Besaile segundos, Marco. 10 segundos. y Bernardo Miguel Ñoño Elías, relacionados con la presunta entrada de dinero de Odebrecht a la Cámara Presidencial de Juan Manuel Santos, así como también se le cuestiona su cercanía con el excongresista Otto Bula, condenado por el mismo escándalo de Odebrecht. Esperemos que las noticias de la próxima semana sobre el tema de reforma electoral no vayan a ser otro golpe a la resentida democracia colombiana, y por ahora solo podemos decir, ojo con el año 2022. Bien, se acabó el programa. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones. Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada, o en Twitter como @abogadosomm. Hoy, con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación de los compañeros William Agudelo, Jorge Luis Villada, Jorge Enrique Cortés Navarrete, y la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. Nos hablamos dentro de 8 días. Chao, chao. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.